La natación es un 70% técnica y un 30% fuerza. Hoy vamos a aprender una manera más económica y eficaz de crear propulsión utilizando un agarre con el codo alto. Si todavía te siguen diciendo que el agarre en forma de S es lo que te hará nadar mejor, necesitas quedarte hasta el final de este vídeo antes de que cojas malos hábitos y te quedes estancado. Yo soy Rafa Soriano y esto es Natación Eficiente. Hola nadadores. Hemos visto en vídeos anteriores que la mejor manera de propulsarse es utilizar todos los movimientos coordinados y sincronizados. La entrada, el agarre, la rotación y la patada, todo como si fuera un único movimiento integrado. Pero para que este tipo de propulsión funcione, también te he enseñado cómo eliminar la resistencia al avance, colocando el cuerpo en una posición equilibrada y hidrodinámica. Primero quiero explicarte por qué algunos entrenadores y teóricos de la natación siguen defendiendo realizar un agarre en forma de S. El agarre en S o agarre con barrido es la solución que encuentra el cuerpo para corregir una mala posición del brazo cuando hacemos fuerza para avanzar. ¿Y qué mala posición es esta? Seguro que alguna vez has visto esta posición del brazo durante el agarre. Si no la has visto, la próxima vez que te vayas a la piscina, solo te ocupará unos pocos segundos cuando te pares a observar a otros nadadores. Verás que es algo muy común. El codo se posiciona hacia atrás durante el agarre o cuando hacemos un movimiento de tracción, sea en la sala de fitness haciendo algún ejercicio para los dorsales o simplemente jalando durante el agarre. Por esa razón es tan difícil hacer un agarre de codo alto y tan fácil caer en la trampa de un agarre en S. Al hacer un barrido en S conseguimos abrazar más agua. Sin embargo, este movimiento en S solo está removiendo el agua alrededor del cuerpo para que podamos avanzar. Moviendo los brazos hacia los lados, generamos mucha turbulencia y desequilibramos el cuerpo, que desvían el cuerpo de su trayectoria. Empujan el agua en diferentes posiciones, hacia afuera, hacia adentro y luego hacia afuera. Tampoco nos serviría mover el brazo en línea recta hacia atrás. Ahora te estarás preguntando, si no se hace una S y no se jala en línea recta hacia atrás, ¿cómo se hace el agarre? Como he dicho antes, la natación es un 70% equilibrio y hidrodinámica y solo un 30% fuerza. El movimiento de la cadera es la principal fuente de propulsión para poder nadar bien. Si quieres saber más sobre esto, dejaré un enlace aquí y en la descripción del vídeo. Pues ¿cómo se hace el tan buscado agarre con el codo alto? Pues la potencia solo es potencia si tiene algo sobre lo que actuar. Las caderas no girarían ni con la mitad de la fuerza si la mano no estabilizara primero la parte superior del cuerpo al inicio de cada rotación. Os voy a dar un ejemplo. Imaginar un Ferrari con unos neumáticos lisos en una pista de hielo. Da igual la potencia de su motor que las ruedas patinarían en el hielo. Así que nosotros no empujamos el agua hacia atrás, sino que anclamos nuestro brazo para que nuestro cuerpo equilibrado y hidrodinámico avance. Como anclarse en el agua es un concepto difícil de entender, os daré otro ejemplo. Cuando una persona que nunca ha remado mira a una persona remando, piensa que el remo se desplaza hacia atrás, que el remador empuja el agua para poder avanzar hacia adelante. En realidad, los remadores lo saben bien, los remos son grandes palas que se anclan en el agua y la embarcación, como es hidrodinámica y está equilibrada, avanza hacia adelante. No es el remo que va hacia atrás, sino que es el barco que va hacia adelante. Pero la percepción que tenemos desde fuera es de que el remo sí va hacia atrás. Por supuesto hay un margen de pérdida, pero cuanto menos vaya hacia atrás haciendo fuerza y más se quede anclado manteniendo una presión, mejor será tu agarre. Observar esta imagen donde el punto de anclado sigue siendo el mismo y es el nadador que está cada vez más adelantado.
tenemos que quedarnos con la idea del anclado del remo para que la embarcación pase. Os voy a explicar la mecánica de cómo funciona. Empecemos por la extensión del brazo, que tiene que ser máxima, como si fuéramos a tocar la pared al final de un largo. Así mantenemos la conexión de la escápula y de los dorsales. Hacemos nuestro recobro y cuando la mano está a punto de entrar, hacemos un golpe de cadera. Esto será nuestro motor, el desencadenante de todo el movimiento. Cuando la cadera empieza a rotar, lo que hacemos es envolver el agua con el brazo mientras estoy lanzando el otro brazo. Este envolvimiento del brazo se hace llevando el codo hacia arriba, hacia adelante, no hacia atrás como solemos hacer cuando hacemos fuerza, este reflejo instintivo de llevar el codo atrás, sino que el codo va hacia arriba y la mano viene ligeramente hacia adentro, hacia el centro del cuerpo. Una vez tenemos envuelto el agua con los brazos como si abrazáramos un barril, lo que hacemos es mantener la presión para que nuestra embarcación pase con la rotación. Rotamos nuestra cadera, mantenemos el apoyo del remo para poder pasar el cuerpo y lanzarnos hacia adelante. Mucho cuidado para no perder el cuadrante frontal, porque si tira de la mano hacia atrás nada más introducirla en el agua, será el comienzo de un ejercicio inútil, ya que el brazo patinará desde un extremo de la brazada hasta el otro, igual que el neumático liso en la pista de hielo que hemos comentado antes. En su lugar, recuerda extender el brazo, anclar la mano para preparar para el tirón, donde mantendrás la presión del agua a la medida que vas rotando la cadera. Otra cosa que tienes que estar muy atento es de no mover los brazos antes de rotar la cadera. Estamos de lado y no podemos hacer este intercambio y la cadera después, porque si no nos quedaremos cruzados y no vamos a utilizar la rotación. Quien manda en el movimiento es la rotación de la cadera. Una vez estamos aquí y vamos anclando, rotando, anclamos y el cuerpo pasa hacia adelante. Para realizar un agarre con el codo alto, no hacemos una S. Tampoco movemos el brazo en línea recta hacia atrás. Tampoco jalamos con fuerza el agua. Nuestros hombros están protegidos de lesiones porque utilizamos solo un 30% de fuerza en los brazos. No empujamos el agua, simplemente anclamos los brazos y rotamos la cadera mientras mantenemos la presión en el agua. Existen diferentes tipos de presiones que podemos aplicar en el agua para ir más o menos rápido. Aquí tienes un vídeo que te explica con más detalles cómo hacer esto. De nada sirve tener un agarre perfecto y una propulsión sacada desde la cadera si la forma de tu embarcación no es hidrodinámica. El orden lógico para que aprendáis una buena propulsión y tener un buen agarre es trabajar primero los ejercicios de equilibrio y de hidrodinámica para modificar la forma de nuestro cuerpo y evitar la resistencia frontal. Así podrás deslizar después de cada golpe de brazada. En el próximo vídeo conocerás los 2 ejercicios que más me gustan para mejorar el agarre con el codo alto. Para complementar tus conocimientos sobre la propulsión, te he montado una lista con 4 vídeos clave para que nades más rápido. Aquí lo tienes. Anclarse y apoyarse en el agua no es una tarea fácil, sobre todo si llevas toda tu vida como nadador haciendo una S o empujando el agua con fuerza hacia atrás. En mi próximo tutorial te enseñaré un truco muy especial, algo que no está en ningún libro ni publicación referente a la natación. Suscríbete para no perderlo. Y si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dejar tu like. Déjame tu comentario y tus dudas para que yo pueda ayudarte. No te olvides de compartir este vídeo y recuerda, yo no descansaré hasta que tú seas un nadador eficiente.